Bueno, nosotros somos Nicola Costa, Nicolás Llerena y Maricielo Zúñiga, y nuestro tema de investigación es adoquines de concreto con agregado de caucho reciclado de neumáticos para espacios públicos en la ciudad informal de Lima, con caso de estudio Lomo de Corvina en Vía El Salvador. Se puede decir que hay un problema de gran magnitud en el mundo, el cual se ve reflejado en que por año hay más de 240 millones de neumáticos usados en Estados Unidos y otros 120 millones en la Unión Europea. Como se puede apreciar, en ambas zonas el volumen de este descarte es elevado. La masiva fabricación de neumáticos y las dificultades para hacerlos desaparecer una vez usados constituye uno de los más graves problemas medioambientales de los últimos años en todo el mundo. El Perú no se encuentra exento de este problema, pues tal como lo afirmaría la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza en el 2008, la gestión deficiente de residuos como son los neumáticos hace que muchas veces se les trate como basura normal, pero en este caso su acumulación sin control constituye un probable foco de infección. El caucho es una materia prima utilizada alrededor de todo el mundo para la producción de diferentes productos como neumáticos, sellantes, zapatos. Para el año 2014 se consumió un aproximado de 29 toneladas de caucho como materia prima. Este número se proyectó con un aumento para el siguiente año de un 0.7% y para los siguientes años, desde el 2016 hasta el 2024, se estimó un alza en su consumo de 3.1% por año según Peláez. Del caucho ya mencionado, entre el 65% y el 70% está destinado a la producción de neumáticos. Mundialmente, con una frecuencia anual, se genera un aproximado de 17 millones de toneladas de neumáticos fuera de uso. Estos poseen una composición que se basa entre 41% y 55% de caucho natural. Dicho esto, se plantea el siguiente problema general. Los desechos de plástico de llantas en la ciudad de Lima representan un problema desde el punto de vista medioambiental, pues requieren de extensiones de tierra para ser almacenados o son quemados a cielo abierto produciendo contaminación del aire. Por otro lado, la ciudad informal en Lima carece de espacios públicos planificados y generalmente los pisos carecen de un acabado. La investigación plantea el reuso del caucho de los neumáticos en desuso triturados como agregado en reemplazo de un porcentaje de los agregados pétreos en la mezcla de concreto para producir adoquines de bajo costo que puedan ser utilizados como pavimento en espacios públicos en ciudad informal, donde los problemas específicos son el incremento de los neumáticos fuera de uso debido al crecimiento del parque automotor y su dificultad de descarte, el largo tiempo de degradación del caucho y sus compuestos luego del proceso de vulcanización para el proceso de los neumáticos, las emisiones de monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles producidos por la incineración de los neumáticos en desuso, la falta de correcta infraestructura para el desarrollo de ciudades informales y, por último, la falta de alternativas de pisos de bajo costo para los estratos socioeconómicos más bajos en la ciudad informal que aprovechen la reutilización de materias primas, teniendo así como objetivo general de la investigación generar un nuevo material de adoquines ecológicos y económicos obtenidos a partir de neumáticos en desuso de la ciudad de Lima como alternativa de pavimento en los espacios públicos en ciudad informal de Lima, para así establecer un manual de diseño de ese tipo de piso externo y de alto tránsito con el fin que contribuya al programa de mejoramiento de barrios del Ministerio de Vivienda del Perú. Asimismo, se tienen como objetivos específicos realizar una revisión del estado del arte mediante una revisión de artículos, manuales internacionales y casos de estudio con el objetivo de identificar las variables más importantes que puedan aplicarse en el caso de la capital peruana Lima. Analizar casos referenciales y casos análogos de pavimentos ecológicos con agregado de caucho reciclado para identificar indicadores y ratios. Caracterizar los espacios públicos en ciudad informal, identificando variables comunes para el diseño del protoproyecto e identificar las necesidades de espacio público en la ciudad informal en Lima. Diseñar el protoproyecto de adoquín de concreto y caucho reciclado
y realizar pruebas de laboratorio de acuerdo a las normas técnicas. Por último, generar un manual de diseño de adoquines que contribuya al mejoramiento de barrios, el cual será compartido al Ministerio de Vivienda para el programa que ejecuta de los mismos. Formulando así como hipótesis de la investigación que los adoquines con agregado de caucho reciclado de neumáticos pueden ser una alternativa sostenible para pavimentos en espacios públicos en la ciudad informal de Lima. El capítulo 2 trata los temas del marco contextual y referencial. En cuanto al contexto, debido a la falta de una normativa en el Perú, los neumáticos fuera de uso son tratados como cualquier otro residuo sólido y terminan mezclados con estos en diferentes botaderos. Entre el 2014 y el 2018, en Lima Metropolitana se generó el 44% de residuos municipales, un porcentaje que supera a los demás departamentos del país. En Lima, además se pueden identificar puntos críticos como San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Martín de Porres y Comas, por lo que estos lugares son ideales para la recolección de neumáticos en desuso, reduciendo las emisiones que genera la quema de estos, pues son gases irritantes que actúan a nivel de los pulmones y las vías respiratorias según el Instituto Nacional de Salud. Se decidió que el lugar de implementación de estos adoquines sean los espacios públicos en la ciudad informal o barrios bajo el programa de mejoramiento por el Ministerio de Vivienda. El lugar de intervención para su prototipo fue Lomo de Corvina debido a su precariedad, a pesar de encontrarse a gran proximidad de vías pavimentadas y la trama de macromanzanas en Villa El Salvador. Otra variable para considerar en la creación de ese material es el clima, pues posee una relación directa con su comportamiento y deterioro. La temperatura media anual va desde los 15 a los 23 grados, estos correspondientes a las temperaturas más extremas, julio y febrero. Su humedad relativa se encuentra entre el 80 y 100% y la precipitación media en el año es de 25 milímetros. En el marco referencial se analizan tres referentes: las baldosas amortiguantes, las tejas de caucho y los adoquines de caucho a través de 10 variables. Su capacidad, los materiales empleados, el método de construcción, la instalación, el peso, la resistencia y durabilidad, el costo de fabricación, su diseño, el tiempo de elaboración y su uso específico. Se puede destacar que los adoquines de caucho pueden soportar el peso de 2 personas, mientras que las baldosas amortiguantes el de 10 personas. Los tres referentes están hechos a base de gránulos de caucho fino, pero con distintos agregados como los alambres de acero, materiales adherentes y concreto. Para elaborar estos productos se han utilizado prensas industriales y moles de madera, en donde se vacía la mezcla de concreto y gránulos de caucho en el caso del adoquín. 2 de estos se instalan fijándolos al suelo y uno en el techo. El adoquín es el producto con mayor peso, 2 kilogramos, mientras que las baldosas pesan 500 gramos y las tejas 875 gramos. Los adoquines tienen una resistencia y durabilidad de 15 años, mientras que las tejas 10 años y las baldosas 5 años. Asimismo, el tiempo de elaboración de un adoquín de caucho tarda 25 días y una baldosa 3 días. También se analizan 3 casos análogos. Tenemos a las baldosas de gránulos de caucho, las cuales el 85% de su componente es caucho que proviene de la trituración de neumáticos fuera de uso, y en donde los distintos tipos de gránulos de caucho provienen de la banda de rodamiento de los neumáticos. En el caso de la aplicación del caucho como solución constructiva ecológica, se tiene que los ingredientes más usados en el compuesto de caucho son el negro de humo, el azufre, las fibras de rayón y acero, el caucho sintético y natural, los antioxidantes y los aceites y grasas. Por último, en el diseño de la mezcla de concreto para adoquines con neumáticos fuera de uso, se puede destacar que el utilizar el 25% en peso de polvo de neumático no deteriora las características del concreto, de forma contraria lo vuelve más liviano. Según Brass y Cover, el ciclo de vida de un neumático se puede dividir en 4 etapas: la producción, el transporte, su uso y el fin de vida útil. Durante las 4 etapas se producen diferentes impactos ambientales, tales como el cambio climático, la acidificación, la eutrofización, el agotamiento del ozono y el consumo de energía. El 87% de impactos ambientales se generan en la etapa del uso del neumático, donde se genera un mayor consumo de combustible que contribuye en gran medida al cambio climático, mientras que la etapa de producción es responsable del 12% de estos, ya que se liberan grandes emisiones de gases como el benceno, que tiene un considerable impacto en la toxicidad humana según Eranqui. Para el marco teórico hemos subdividido nuestro tema en 4 categorías importantes, como adoquines de concreto, agregado de caucho reciclado, espacios públicos y lomo de corvina, que viene a ser ciudad informal. A continuación definiremos sus respectivas variables.
La primera categoría que analizaremos serán los adoquines de concreto, los cuales son elementos compactos prefabricados que son utilizados para constituir la rodadura de pavimentos. Además, cada elemento no está pegado entre sí por ningún material, sino colocado sobre un manto de arena gruesa, trabajado como una rodadura fraccionada. En forma conjunta debe funcionar como un área completa, aunque dejando un espacio entre pieza y pieza, la cual al momento de realizar el acabado se adiciona arena fina, según los autores Quevedo Rivera y Guamán Altamirano. El cemento se considera como un material que sirve para unir fragmentos. Asimismo, es un material resultante de la reducción a polvo de clinker y con un adicional de sulfato de calcio, aunque se pueden incluir otros productos los cuales no deben superar el 1% del peso total, pero debería cumplir con las normas que corresponde y no perjudique el cemento como resultado, según los autores López Larrea y Pinedo Bustamante. El agua en la mezcla de concreto tiene dos finalidades. En primer lugar, durante el fraguado y curado del concreto, actúa de material hidratante mediante sus reacciones químicas. Otra finalidad vendría a ser que en la mezcla con cemento y agregados puede llegar a ser más manejable y moldeable según los autores Hidalgo Lagua y Póveda Calderón. Por otro lado, en base al tipo de agregado, el producto tendrá cierto costo, que es la suma de recursos como pueden ser los materiales, mano de obra y equipos que se han utilizado en la elaboración de un proyecto, según los autores Reveles y Suárez. Finalmente tenemos las especificaciones técnicas, documento en el que se prescriben los requisitos técnicos que debe reunir un producto, proceso, servicio o sistema. Por ejemplo, la compresión, que viene a ser la presión a que se está sometiendo un cuerpo por la acción de fuerzas opuestas que tienden a disminuir su volumen, seguido de la resistencia, que es la fuerza que se opone a la acción de otra fuerza. Luego la dosificación, la determinación de la dosis de un material, la tracción, que viene a ser el esfuerzo que se está sometiendo un cuerpo por la acción de dos fuerzas opuestas que tienden a alargarlo. Y por último la dimensión, que viene a ser el adoquín diseñado tendrá las dimensiones de 200 milímetros por 100 milímetros por 6 milímetros. En la categoría de agregado de caucho reciclado, trata sobre la materialidad del agregado y la importancia de su elección, ya sea en el producto final en sí o en aspectos más generales como la economía y contaminación. Esta categoría posee 3 subcategorías o líneas teóricas. El primero, que viene a ser el agregado. Dentro de esta línea teórica se tienen las variables de las características de este, cuyos indicadores van desde la granulometría o ratios, pues estos afectan el resultado final, y aplicaciones, cuyo indicador son las especificaciones técnicas del adoquín. Según Chan, los agregados son un componente dinámico dentro de la mezcla, aunque la variación en sus características puede ocurrir también durante los procesos de explotación, manejo y transporte. Y puesto que forman la mayor parte del volumen del material, se consideran componentes críticos en el concreto y tienen un efecto significativo en el comportamiento de las estructuras. Los ratios, según Gutiérrez de López, son el volumen de los agregados en el concreto hidráulico, que es de un 65-85%, en el concreto asfáltico es del 92 al 96% y en los pavimentos del 75 al 90%. La granulometría, según Otsuran, es el esfuerzo que el concreto puede resistir como material compuesto. Está determinado principalmente por las características del mortero, de los agregados gruesos y de la interfase entre dos componentes. Según Neville, desde el punto de vista de su tamaño, los agregados se dividen en dos grupos, los agregados finos y los agregados gruesos. Los primeros consisten en arenas naturales o manufacturadas con tamaños de partículas. La sostenibilidad. Dentro de esta última línea teórica se tienen las variables del desarrollo sostenible, que se mide según la cantidad de material reemplazado. Otra variable es la logística inversa, cuyo indicador es la cantidad de residuos aprovechados. Por último, la variable más amplia siendo la economía circular, con subvariables como la reducción de residuos y cadena de valor, siendo el indicador de esta variable la ganancia económica. Según Shah,
El desarrollo sostenible se define como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El concepto de necesidades va más allá de las necesidades materiales e incluye valores, relaciones, libertad para pensar, actuar y participar. La logística inversa, según Haller, es el proceso de mover bienes de su destino final típico a otro punto con el propósito de capturar valor que de otra manera no estaría disponible para la disposición apropiada de los productos. De esta manera se contempla el concepto de recuperación de valor de uno o varios de los componentes del producto en cuestión, abarcando desde el reciclado, la disminución en origen, la reutilización y la sustitución de materiales. La economía circular, según Ari y Jigmans, es un fenómeno recientemente definido para las industrias ecológicas. Aborda el desacoplamiento, la eficiencia de los recursos, la eficiencia de la producción, flujos de materiales más lentos en lugar de modelos económicos. Como tercer categoría tenemos el concepto de espacios públicos que para Collins y Statler se define como el espacio fundamental para la vida política y social de las ciudades, donde las calles, plazas y parques son lugares para protestar, socializar y encontrar la diferencia, el cual contribuye a la reputación de las ciudades por su vitalidad y también al bienestar de los residentes urbanos. Asimismo, mencionan que se tiene el concepto de que la noción de lo público es de todos y por ende debería ser cuidado por todos, pero en realidad sucede todo lo contrario. Lo que es de todos no es de nadie y por lo tanto nadie lo cuida. Mientras que Sendy y Goliknik lo definen como el espacio al que las personas normalmente tienen acceso sin restricciones, es decir, que los espacios públicos son públicos porque cualquier persona tiene derecho a estar presente en ellos. En consecuencia, las personas tienen acceso a actividades, información y recursos que estos espacios brindan y luego donde las personas esperan que ocurra un evento. Y concluye así que el espacio público es una entidad inseparable entre dos componentes: el público, que viene a ser las personas, y el espacio, que viene a ser el lugar. Sin estos dos componentes no se podría hablar de espacio público como tal. Dentro de la categoría de espacios públicos hemos encontrado 5 variables que se definirán a continuación. Como primera variable de espacios públicos tenemos a la escala urbana, donde Pérez señala que cada escala urbana posee finalidades específicas, en donde la escala local debe satisfacer las necesidades sentidas de la población, tales como los parques, la red vial o espacios apropiados para el desarrollo de las diversas actividades y las necesidades fisiológicas de quienes utilizan ese espacio. Asimismo, el indicador de esta variable se mide a través de la dimensión física que pueda tener el espacio. Como segunda variable de espacios públicos tenemos a la morfología urbana, donde Le Fossé y Belivani consideran que la morfología es el resultado de un proceso tipológico. En la última y cuarta categoría analizamos la ciudad informal, que según el autor O'Brien lo define como los asentamientos informales crecen porque la gente del campo se siente atraída por las oportunidades de trabajo que ofrecen las grandes ciudades. Estos trabajadores no tienen recursos suficientes para vivir en la propia ciudad, por lo que se instalan en la periferia urbana, a menudo en condiciones ruinosas e insalubres. Las ciudades y sus asentamientos urbanos más amplios en las economías en desarrollo se encuentran entre los más desiguales del mundo en términos de ingresos, salud y bienestar. Dentro de la categoría de ciudad informal hemos encontrado 5 variables que se definirán a continuación. Como primera variable de ciudad informal tenemos a la accesibilidad, donde Pérez señala que la accesibilidad es la capacidad de moverse dentro y a través de un entorno para llegar a lugares y utilizar servicios. Como segunda variable de ciudad informal tenemos a la vulnerabilidad social, donde según Perona y Rocchi define la vulnerabilidad social como una condición social de riesgo, de dificultad que imposibilita en forma inmediata o futura a los grupos afectados para satisfacer su bienestar, es decir, la subsistencia y la calidad de vida. Como tercera variable de ciudad informal tenemos a la humedad, donde según Cadena y Cavalli definen la humedad como un parámetro físico la cual. Y en cuanto al marco normativo, existe una norma técnica peruana 399.611 que establece los requisitos que deben cumplir los adoquines de concreto fabricados para la construcción de pavimentos peatonales, vehiculares y de patios industriales. Los materiales utilizados en la fabricación de adoquines deberán cumplir con las siguientes normas técnicas:
cada material tiene una norma técnica que cumplir. Por ejemplo, el cemento, el agua de mezcla, los agregados, los aditivos químicos, si vienen a ser aditivos incorporadores de aire, aditivos reductores de agua, retardadores y acelerantes, y por último los pigmentos para darle color al concreto.